Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, los sábados a las 20:30 horas y la reiteración los lunes a las 13 horas. Semana movidita, ¿no? Semana movidita. Sanción de la Ley de Pago Soberano y el interrogante, ¿ahora qué? Inflación que sigue pegando fuerte, se habla ya del 40%. La incertidumbre en el sector automotriz, la decisión de Brasil de cerrar el envío de autos a la Argentina y un pronóstico local de caída de 300.000 unidades. La pobreza y la negación oficial de los porcentajes, mejor que en el 2001 sí, pero también muy desacoplado a lo que era el 2007-2008. Y el relator, encima de todo esto, entre los dichos de Capitanich y el relator del relato oficial, que dice que es mejor vivir en las villas y que hay balcones confortables en la Villa 31. La Fundación Mediterránea y la advertencia a los políticos, y la caída del consumo y la respuesta oficial con planes en 12 cuotas. Todo esto vamos a analizarlo en el transcurso de este programa. Alfredo Blanco estuvo prácticamente reunido con la mayoría de los economistas que vinieron en la Fundación Mediterránea, de eso va a hablar. Gastón Utrera, con Gastón Utrera vamos a analizar el tema económico, y con Oscar Gambone vamos a analizar también no solamente lo económico, sino también las cuestiones políticas en la República Argentina. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos arrancamos con Alfredo Blanco. Marco Aurelio Sosa. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Gama, juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín. Centro Robles. Sí, Alfredo estuvo en la Fundación Mediterránea, en el festejo de la Fundación Mediterránea, habló con muchos economistas, con su propio análisis, luego de los auspicios. Como intendente, cada mañana me pregunto, ¿está todo bien en la ciudad? Y la respuesta es no. Pero también me pregunto, ¿está todo mal? Y la respuesta es no, tampoco está todo mal. 12 años de retraso no se arreglan en menos de 3. Aún así, en este poco tiempo, ordenamos las finanzas, hicimos obras de cloacas y aliviadores cloacales, construimos 12 desagües y están en marcha 10 obras de gas. Obras que no se ven, pero que son imprescindibles y que hace 20 años que no se hacían. También formalizamos los concursos abiertos, equipamos los hospitales, pavimentamos casi 600 cuadras. Comparado con el 2011, mejoramos porcentajes de luminarias, semáforos y funcionamiento del tránsito. ¿Y sabes qué? Digan lo que digan, en la calle hay 655 colectivos nuevos, 0 y las frecuencias y recorridos de a poco van mejorando. ¿Te imaginas lo que sería esta ciudad si cada uno de los últimos 3 intendentes hubieran hecho al menos lo mismo que hicimos nosotros
de 3 años. Yo sé que no es fácil, que no hay soluciones mágicas y que no está todo bien. Pero vos y yo sabemos que tampoco está todo mal. Hay cosas en las que estamos mejor. Y con la ciudad que recibimos y en el país en el que vivimos, mejor no es poco. Urbantec, la línea de ventanas más completa de alta prestación. En 20 cuotas sin interés con tarjeta cordobesa. Conoce todos los modelos de aberturas en www.urbantec.com.ar o visita el showroom Urbantec en Juan B. Justo 8500 de lunes a viernes. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. Urbantec, aberturas de PVC. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Llama gratis 0800-777-0337. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, andás? Ricardo? Recién Bien. llegadito de la Fundación Mediterránea. Sí, te digo lo siguiente. Bueno, esta semana hubo muchas noticias de economía. El gobierno anunció algunos planes de cuota y demás, Sí. lo cual muestra que, más allá de lo que diga el discurso oficial, claramente se dan cuenta de que la situación de la economía está complicada y intentan ver si pueden recuperar algo del nivel de actividad con algunas medidas, como puede ser estos programas que están Sí, anunciando, exactamente. ¿no? Pero como decías vos antes, en realidad hemos tenido en Córdoba, en primer lugar, digamos, mientras nosotros estamos grabando esto, que es viernes, está terminando los actos del 37 aniversario de la Fundación Mediterránea, que aprovecho para agradecerles la invitación a todas las actividades que tuvieron hoy. Digo, la Fundación trajo varios economistas muy conocidos, que habitualmente los vemos en televisión, y esto da la posibilidad de ver distintas miradas, ¿no? Estuvo Roberto Labaña, que además dio ayer una conferencia que había 800 personas en la Facultad de Ciencias Económicas. Esta mañana estuvo Alfonso Prat-Gay. Eso tiene una lectura política también, ¿no? Sí, en general Labaña cuando va a la facultad siempre tiene mucha gente que lo escucha. Yo tuve el gusto de presentarlo y o sea que observaba el aula magna, que tiene unos 350 asientos con gente parada, serían 400, y afuera la facultad había dispuesto a poner una pantalla para Gigante. transmitirlo, y estaba el hall completo, o sea que había más de 800 personas. Esta mañana en Fundación habló Alfonso Prat-Gay, también habló se me fue el nombre del negociador de la deuda. Martín... No, estuvo Martín Lustó Ya estuvo también. Martín Lustó. Pero ya, bueno, enseguida me acuerdo de quién fue responsable del canje del Marx. 2005. No, No. estuvo antes. Antes. Guillermo Nielsen. Bueno, te digo una cosa así más o menos general que creo que da para tener una cierta preocupación, ¿no? La mayoría de las presentaciones, dentro de las diferencias, hay cierto acuerdo sobre la gravedad de la situación. Es decir, ni Labaña, ni Prat-Gay, ni Nielsen, ni la gente de la Fundación tampoco, los economistas de Fundación tampoco, piensan de que el gobierno tenga posibilidades en el corto plazo de acertar, digamos, con medidas que permitan superar esta situación. En la profesión hay como una coincidencia de que los problemas de Argentina se han visto un poco agravados por la situación externa y por el fallo de Griesa, pero que los problemas la precedieron a esa situación, y esto da la impresión de que el gobierno tiene pocas chances por dos razones. Primero,
que no diagnostica esos problemas como importantes, y segundo, porque tiene una pérdida de credibilidad realmente muy grande, y cualquiera que se plantee cómo estabilizar la economía, cómo recuperar equilibrios macroeconómicos que hoy no existen y que se reflejan en los problemas de inestabilidad de precios, en la fuga de capital, etcétera, etcétera. Digo, todo eso no se puede hacer en un contexto en que no haya credibilidad, y claramente el gobierno, digamos, da la impresión que lo ha perdido. Hay algunos matices en relación a la discusión con los holdouts, o más que con los holdouts, al comportamiento de Argentina frente al fallo de Griesa. ¿En qué sentido? Bueno, Nielsen, que tiene mucha experiencia, planteó de que la ley, esta ley de pago soberano, en realidad complica más que ayudar a resolver la situación. Hizo un análisis de muchas cuestiones, uno podría decir jurídicas, del prospecto, es decir, del momento que fueron emitidos los bonos, y enfatizó mucho que la decisión de cambiar el agente de pago y fiduciario es un error, que además está fuera de lo que tiene como facultad la República. Puntualizó que una de las razones por las cuales los fondos que en su momento Argentina depositó en el Bank of New York Mellon, en realidad el juez no los podía embargar porque pertenecían a los bonistas o estaban en el fideicomiso, y dice que este supuesto no se verificaría si Argentina deposita en el Banco Nación, en Nación Fiduciario, porque dice la misma República, ¿no? O sea, hizo una serie de observaciones, y la conclusión sería, esta ley lo que va a generar va a ser una especie de holdouts de segunda generación, digamos. Es decir, tenedores que entraron en la reestructuración y que hoy no van a aceptar el cambio de domicilio de pago ni el cambio de jurisdicción, más allá de que la ley incorporó como modificación que también se podía hacer bajo ley francesa. Bueno, dijo Nielsen que él cree que esto de la ley francesa además no está muy desarrollado y muy aceptado en el mundo financiero. Pero digo, ¿por qué digo que hay matices? Porque Roberto Labaña, que está trabajando con la gente del Frente Renovador de Massa, está opinando con ellos, y que además presentaron un proyecto, no tiene la misma visión, a pesar de que Nielsen fue negociador cuando él era ministro, claro. Y a pesar de la excelente relación que tienen ellos, hoy no tiene la misma visión, y Roberto Labaña cree de que, primero, creo que el gobierno hizo bien, cree él, de no avanzar en la negociación con los holdouts, después que el juez designó al mediador, porque dice que ahí había una trampa y que arreglar ahí iba a significar que efectivamente se disparara la cláusula Rufo, que la discusión sobre si es voluntaria o no es voluntaria la oferta, digamos, iba a haber que discutirla en tribunales, bueno. Y él tiene la idea que eso estuvo bien, pero que la ley que ha sancionado el Congreso, que es la que manda el Ejecutivo, es una ley que tiene, digamos, que es muy primitiva, que no tiene planteada la ingeniería financiera necesaria para hacer operaciones, y en ese sentido la que presentaron los diputados de Massa, tiene todo un desarrollo acerca de cómo hacer los pagos, ¿no? O sea que digo, ahí hay como una diferencia de matiz. Ahora, todo el mundo de los que habló allí, claramente, uno de los investigadores de Cuyo, de la Fundación Mediterránea, dijo en su exposición, dice, bueno, todo el mundo sabe que tenemos inflación y que ese es un problema grave, ¿no? Y después que habló él, habló Alfonso Pradegay y comenzó diciendo, en realidad no todo el mundo sabe que hay inflación. Hay 20 personas que manejan el Ministerio de Economía que parece que no saben que hay inflación y creen que no es un problema. Claro. Pero digo, la mayoría de los economistas hoy, y esto en el caso de la Fundación diría todos los que hablaron, diría que en el diagnóstico tienen un punto en común, y es que el nivel de distorsiones que tiene la economía y que se expresa en la inestabilidad del nivel general de precios es realmente muy grave, y que la resolución de eso va a tener su complejidad. Algunos creen, como es el caso de Gustavo Reyes, de Gerald Mendoza, que cree de que no es tan fácil bajar la inflación, que no va a ser fácil, que es bastante más complicado que diagnosticarlo. Y otros economistas son un poco más optimistas, el caso de Pradegay o el caso de Roberto Labaña. Algunos lo definen como cuando engordás. Bueno, claro, es difícil
Difícil, Es engordar es fácil, sí. ahora de bajarle peso es muy Sí. difícil. Pero, digamos, yo creo que una cosa importante es, bueno, esta actividad que hizo la Fundación dio la posibilidad de escuchar muchas miradas, Claro. ¿no es cierto? Martín Lustó, Alfonso Pratgay, Labaña, etcétera, ¿no? Nielsen. Pero digo, más allá de los matices, que claramente no todos ven igual, hay como un diagnóstico de base que tiene que ver con que ha habido errores muy severos de política económica que explican la situación que hoy atraviesa la Argentina. Ahora, Alfredo, ¿todos esos errores están puntualizados en la persona de Kicillof o lo trasladan a la política económica de muchos años atrás de esta fecha? No, bueno, si uno mira el comportamiento de las variables económicas, diría que los problemas comenzaron antes que Kicillof fuera formalmente ministro. Claro. Antes era casi ministro, cuando estaba de vice. Pero digamos, la mayoría de los problemas que aparecen, donde aparece nítidamente, donde desaparece el superávit fiscal, donde empieza a haber problemas de déficit en el balance de cuenta corriente, donde la tasa de inflación se acelera más, donde el tipo de cambio se atrasa, empiezan a caer las reservas, etcétera, etcétera. Digamos, eso es incluso anterior a Kicillof. Yo diría que le toca al menos al ministro anterior, sin lugar a dudas, ¿no? Al que se quería ir, que finalmente lo logró. Claro, lo logró. Pero digo, hay como un consenso de que la situación es delicada y yo diría hay personas que están reflexionando sobre qué tan grave puede ser la situación económica si estas variables se comienzan a deteriorar. ¿Es solamente económica o la influencia política también tiene mucho que ver? Bueno, hay mucho, creo yo, de influencia política. política. Creo que a Mengual en un momento determinado le hizo una advertencia a la dirigencia política, ojo que este es el momento de cambiar. Sí, sí, a Mengual hizo el discurso de apertura, Sí. donde él enfatiza mucho un tema que yo creo que no era tan habitual como enfatizar a Fundación Mediterránea, por ejemplo, en los 90, ¿no? Enfatizando mucho en el tema de la incorporación al mundo del trabajo y la necesidad de que haya más trabajo productivo y menos trabajo improductivo, porque esto garantiza la generación de un mayor excedente. Bueno, y fue muy enfático en eso. Y yo diría que lo que tiene en mente es como una especie de reclamo a la superestructura política de decir, bueno, este gobierno no lo entendió y la situación está complicada, aspiro a que lo entiendan los que pretenden sucederlo. Me parece que ese fue el reclamo a la clase política. Un empresario me decía que en una de las mesas de reunión que estaban, uno de ellos dijo, parece que a Mengual se corrió al PO, al Partido Obrero, dice. No, con dice, el discurso pro empleo y todo ese tipo de... No, porque trabajó mucho con números, o sea, me dijeron que trabajó mucho con... Sí, sí, con presentó números. los datos del mercado de trabajo también, sí. También. Yo no diría que se fue al... No, fue irónicamente. Digamos, Decía el PO sería que más no era que muy nada... habitual, no es muy habitual escuchar ese tipo de mensajes dentro de la fundación. Bueno, sí, pero el aliento de la necesidad del trabajo productivo y de la generación de toda una excedentes sociedad. es un rasgo que si hay un sistema que admiró a los pensadores por la capacidad para reproducir los bienes materiales, es el capitalismo. Es lógico. En realidad el socialismo real tuvo algún fracaso en eso. Síntesis final de todo esto. Yo ¿Y pensaba, lo que pasó en la semana? cuando venía para acá, con las dificultades del tránsito, aprovechaba digo, creo que como pocas veces hay un cierto acuerdo sobre algunos puntos entre los economistas. Ajá. Sobre algunos puntos entre los economistas. Es decir, que la situación fiscal hay que mirarla. Puede haber que haya alguno que diga, no, hay que bajar el gasto público sin mirar a qué. Y otro que diga, no, en realidad, ¿por qué no miramos un poquito que en los subsidios económicos hay niveles de inequidad injustificables a favor de Buenos Aires y a favor de las clases medias altas de Buenos Aires, por ejemplo? Digo, puede haber esos matices, pero en general todos coinciden que si hay algo que perdió el gobierno como fortaleza de la política económica, fue que tiene una situación fiscal muy delicada, así como tiene una situación en el sector externo, y lo que casi todo el mundo coincide es que la estrategia del gobierno de discurso muy confrontativo, lejos de ayudarle en esta dificultad que tiene Argentina con una sentencia en firme del juez Griesa,
lejos de ayudarle, en realidad le complica. Si Argentina logra adhesiones en ciertos ámbitos, como son las Naciones Unidas, puede ser China, bueno, toda esa cuestión, pero en los ámbitos que tienen que ver digamos, con los países más desarrollados, bueno, son los que votaron en contra de las Naciones Unidas. Daría la impresión que esto puede servir y puede ser que alguna vez se modifique el marco normativo internacional y que existan cláusulas para evitar que ocurran cosas como le pasó a Argentina. Claro. En eso probablemente estén todos de acuerdo. Ahora, la mayoría están de acuerdo de que el comportamiento de Argentina, que claramente es de eludir el fallo Griesa, parecería que trae más problemas. Va a haber que esperar en enero a ver si esto forma parte de la estrategia del gobierno de no correr el riesgo de que se disparara la cláusula Rufo, o si esto es una decisión de mantener por siempre una maniobra de eludir la decisión de la justicia de los Estados Unidos. Pero lo importante de esto también, Alfredo, ha sido en el transcurso de la semana los dislates verbales que, partiendo del jefe de gabinete, pasando por algunos comunicadores sociales, han puesto en el tapete discusiones que son absolutamente irrelevantes cuando esa situación la compatibilizás con la realidad. Sí, sí. Es decir... Sí, la expresión de Capitanich, vos te referís al hecho de decir esto que no tenemos más pobres. No tenemos pobres, erradicamos toda la pobreza. Sí, bueno. Sí, creo que son tiene... excesos verbales que evidentemente no ayudan ni contribuyen a generar un debate un poco más interesante sobre las cosas que realmente hacen falta, ¿no? Me parece. Sí, vos sabés que Juan Fillol, el escritor célebre Río Cuarto, su obra casi póstuma, que es Esto Fui, al fin, en una parte dice, en realidad hay veces que la boca es el anus del cerebro. Este es muy bueno. Capaz que se puede aplicar, acá. Vamos al corte y cuando regresemos vamos con Gastón Utrera, ¿te parece? ¿Cómo no? Ya volvemos, no se muevan. Ya estamos. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. IMIX. Sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Bueno, Blanco, Bueno, damos la bienvenida a Gastón Utrera. Estamos dándole la bienvenida a Gastón. Muchas gracias por venir, Gastón. No, gracias a ustedes, como siempre, por la invitación. Estaba haciendo yo recién un comentario a propósito de la reunión de la Fundación. Había mucha gente, no sé si estuviste hoy allí. Yo tengo la impresión de que hay como un cierto consenso en algunas cosas entre economistas que tienen miradas diferentes, un poco diferentes. Y probablemente si uno pasara a discutir un diseño de política económica sería más marcada. Pero que hay como un consenso, no sé cómo lo ves vos, como un consenso de que los problemas centrales de la economía, los desequilibrios fundamentales de la economía son producto de una cierta dosis, no sé si de impericia o de errores del gobierno. ¿Te dio esa impresión de las exposiciones? Sí, creo que efectivamente hay una idea generalizada de que el gobierno ha manejado mal la política macroeconómica, es un hecho. El gobierno trata de plantear siempre que todos los problemas macroeconómicos son consecuencia de crisis en el exterior y cosas que realmente no están existiendo o no en la magnitud que plantea el gobierno. Claramente hay deficiencias en la política macroeconómica. De todos modos, creo que tenemos que pensar también qué hay por detrás de las malas decisiones de política macroeconómica para que tengamos este tipo de situaciones ahora con este gobierno, pero infinidad de veces con gobiernos anteriores. Cuando uno mira, por ejemplo, en los últimos 40 años, uno puede ver que economías estables, como por ejemplo Australia, han tenido 2 recesiones en 40, 45 años,
cortitas, nosotros ya vamos por la 10ª y muchas de ellas de 2 o 3 años. Y cuando miramos la inflación durante los últimos 70 años, prácticamente siempre hemos tenido inflación muy alta, excepto en los 90, con lo cual creo que tenemos que cada vez más reflexionar acerca de qué está ocurriendo para que distintos gobiernos, incluso con distintas ideologías, terminen generando los mismos desastres macroeconómicos, con impactos incluso en la pobreza, que ha sido discusión esta semana, y que gran parte de lo que ocurre con la pobreza tiene que ver con los desastres macroeconómicos que llevan o a la alta inflación o al alto desempleo, o a ambas cosas, como en el caso de 2002. ¿Vos crees, Gastón, que estos errores son involuntarios o existe de alguna manera alguna corriente ideológica dentro de todo esto de sostener el modelo que se supone progresista para el kirchnerismo y dejar la posibilidad de ajuste para el nuevo gobierno, quedando ellos a la izquierda después de la pared, como dijo la presidenta, y dejando el nuevo problema de alguna manera para llegar a nivelar la economía con un proceso de ajuste para un próximo gobierno? Creo que hay muchas cosas detrás de todo el desastre macroeconómico que tenemos hoy. En parte creo que hay un falso progresismo que intenta mantener ciertas banderas hasta final de gobierno. Y digo falso progresismo porque el sistema tributario es altamente regresivo cuando le cobramos impuestos al pobre para financiar el gas natural al rico, y muchas distorsiones de esas características. Además, cuando hay alta inflación y un gobierno termina licuando 40% del poder adquisitivo de una asignación universal por hijo a lo largo de un año, bueno, claramente eso no es progresista. De hecho, tenemos hoy entre 25 y 30% de pobreza, pero sí hay ciertas decisiones, por ejemplo, creo que lo vinculado con la deuda y con el default, en el cual el gobierno quiere mantener ciertas banderas hasta diciembre de 2015. Pero hay en el fondo de toda esta situación otras cuestiones que ya no tienen que ver con la ideología, sino con una lógica política de aprovechar políticamente la inflación, que al gobierno durante mucho tiempo le ha resultado redituable y que explica por qué llegamos a esta situación de alta inflación. Por ejemplo, cobrar cada vez más impuestos con el argumento de que no sube los impuestos, simplemente porque deja que la inflación vaya subiendo la escala o subiendo a las personas en la escala que van pagando de impuestos a las ganancias, y efectos parecidos sobre las empresas, es una forma de utilizar en ese sentido política y económicamente la inflación, pero también el hecho de dar asignaciones universales y subsidios sociales, dar jubilaciones, después con la política macroeconómica, licuar el valor de todo eso con alta inflación y después poner el atril y cadena nacional y plantear que va a haber aumentos de asignaciones sociales y de jubilaciones, y que la culpa en todo caso de la pérdida de poder adquisitivo previa la tienen los empresarios. Bueno, es algo que el gobierno claramente lo ha utilizado políticamente y que en algún momento le ha servido, porque de hecho con 25% de inflación ganó con el 54% de los votos. De cualquier manera, este es el tipo de cosas que creo que tenemos que cambiar a futuro, impidiendo que cualquier otro gobierno haga ese uso político de la inflación, y para eso, entre otras cosas, hay que tener independencia del Banco Central, que significa algo bien concreto, que futuros gobiernos no tengan la posibilidad de hacer lo que quieran con el Banco Central, como ha ocurrido con este gobierno, pero como ha ocurrido con muchos gobiernos en el pasado. Por supuesto, eso no es fácil de lograr, porque nadie que acceda a la presidencia va a querer tener un Banco Central independiente para no poder usarlo como lo han usado los gobiernos anteriores, pero hay que entender eso, creo, esos procesos para tratar de cambiarlo. Yo no estuve en la fundación, pero me pregunto a ambos. ¿Alguno de los economistas habló de un posible ajuste para tratar de reordenar la economía en el futuro? Prat-Gay lo planteó cuando planteó el núcleo del problema del fiscal, que después genera exceso de emisión, y también planteó esto último, o algo en línea con esto último, de tener un Banco Central independiente y tener metas pero yo hago esta pregunta porque lo escuché Macri decir concretamente de que va a eliminar el tema del impuesto a las ganancias para los trabajadores, que va a eliminar las retenciones. La pregunta es si es tan fácil de hacer, ¿con qué recursos va a contar si hoy eso está calzado precisamente con un enorme gasto público? Es probable que eso sea un recurso de campaña. Cuando salió el fallo de corte, que no escuchaba el caso argentino, la primera reacción de Macri, supongo que yo antes de hablar con sus economistas, fue decir, hay que ir y sentarse para pagar. Claro. Después eso se modificó y la propuesta asumió
Pero digo, más racional. El discurso de Macri, que es uno de los ubicados como presidenciable, digo, va en consonancia con la posibilidad de que haya una política de ajuste inevitablemente para tratar de reordenar la economía. Bueno, acá, después de lo que planteó Macri, su principal asesor económico, Carlos Melconian, salió por distintos medios a tratar de explicar cómo iban a hacer para bajar esos impuestos y al mismo tiempo reducir la inflación a un dígito en el primer año de gestión. Lo que planteó explícitamente Melconian es un ajuste fiscal para reducir sustancialmente la emisión de dinero y un remanente que se cubra con emisión de deuda. Lo que ocurre es que no ha sabido explicar, y creo que todavía no lo han analizado, de qué manera van a poder bajar el déficit fiscal al mismo tiempo que bajan impuestos, pero creo que hay algo más importante detrás de todo esto, y es que detrás de esa explicación se infiere una lógica de análisis que implica pensar que se puede bajar la inflación rápidamente solo con ajuste fiscal y con ajuste monetario, y eso no funciona. El camino de regreso de la alta inflación es distinto del camino de ida. Uno puede generar una inflación muy alta con mucho déficit y mucha emisión de dinero, pero después que la inflación es alta y se activan procesos por los cuales los salarios suben porque subieron los precios y los precios suben porque subieron los salarios, desmontar esos procesos no se logra solo con ajuste fiscal y emisión de dinero. Les pongo un ejemplo bien concreto para visualizar esto. Supongamos que gana Macri la elección, asume en diciembre de 2015, mientras sus economistas van analizando los números fiscales para ver por dónde recortar y de qué manera, ya nomás en febrero se empiezan a activar las primeras paritarias, las docentes, las bancarias y las siguientes. Lo más probable es que terminen cerrando con ajuste de 30-35%, teniendo en cuenta la inflación que seguramente va a haber habido el año previo, es decir, en 2015. Ahora, una vez que se cierren esas paritarias en 30-35% de aumento, puede hacer el ajuste fiscal que quiera, el ajuste monetario que quiera, que la inflación ya tiene un piso marcado por los aumentos de costos que van a dar esos aumentos salariales y más todavía, profundizar un ajuste fiscal y monetario en un contexto en el que la inflación sigue alta, porque sigue alto ese proceso de ajuste de precios y salarios, es altamente recesivo. Y no es solo teoría, es lo que pasó este año. Muchos economistas planteaban que la inflación iba a bajar drásticamente por la política monetaria contractiva, las altas tasas de interés e incluso la recesión, y claramente eso no iba a ocurrir porque eso fue posterior al cierre de paritarias con aumento de 30% en los salarios. Y ya pasó antes en la historia argentina, le pasó a Martínez de Hoz en el 77-78, antes de la tablita cambiaria, cuando con esa lógica de que si la fuerte emisión de dinero generó la inflación que había en ese momento, reducir la emisión de dinero debía bajar la inflación, produjo un fuerte ajuste monetario entre mitad del 77 y mitad del 78, las tasas de interés subieron, la economía entró en recesión y la inflación siguió exactamente igual, incluso un poquito más arriba, fue 160% en el 77 y algo así como 170, 180% en el 78. Es decir, ya hay evidencia de que el ajuste monetario y fiscal por sí mismo no logra bajar una inflación alta cuando ya se han activado estos procesos de ajuste de precios y salarios. Yo no escucho ninguno de ellos que hable de la inversión como hecho fundamental para tratar de bajar la inflación. Bueno, en realidad sí lo viene planteando desde hace tiempo Massa. Lo que ocurre es que hay un problema. La lógica detrás de ese razonamiento, pero además de eso, la lógica detrás de ese razonamiento es, mire, si la inflación es, digamos, 30%, es porque la demanda de bienes sube 30 puntos más que la oferta. Bueno, en vez de bajar la demanda, que suena feo, porque suena a ajuste y cosas por el estilo que nadie quiere prometer en política, aumentemos la oferta a través de la inversión. Pero lo que ocurre es que eso que parece muy razonable no funciona para bajar una alta inflación, porque la inversión es siempre, absolutamente siempre, primero más demanda de bienes y después que las inversiones maduran es más oferta de bienes. Con lo cual, tratar de bajar una alta inflación promoviendo las inversiones es ponerle más combustible al problema. Lo que no quiere decir, por supuesto, que no haya que fomentar las inversiones, claramente hay que hacerlo, pero por otra agenda, por la agenda de crecimiento, del aumento de la productividad, del aumento de la competitividad. Ahora, para bajar la inflación, claramente hay que hacer otra cosa distinta de esa, pero que tiene que ver con entender que claramente hay que bajar el déficit fiscal y la emisión, pero al mismo tiempo hay que tratar de desmontar ese proceso de ajuste de precios y salarios, que se puede hacer de varias maneras, fundamentalmente cuando asume un nuevo gobierno con la credibilidad suficiente como para sentar a empresarios y sindicatos y plantearles, miren, el ajuste que venimos haciendo lo hagamos exactamente igual, pero no al 30 o al 40%, sino al 25 o al 20% o algo por el estilo, para después continuar bajando en los años siguientes
si durante el primer año se logró mostrar que esa estrategia funciona, pero eso implica bajar gradualmente la inflación y no bajarla en un solo año. Esto que dice Gastón, digamos, sea este gobierno, o más probablemente el que viene, que se enfrente con esta dificultad y claramente no va a poder bajar el déficit, aunque no suprima impuestos, digo, porque hay un componente inercial muy grande, es el que lleva a pensar que tiene que haber una transición en la cual el financiamiento del déficit no sea monetizando ese déficit a través de la expansión de la cantidad de dinero, sino que sea con financiamiento externo. ¿De dónde lo sacás? Y para eso, claro, entonces, resulta muy evidente que la resolución del frente externo es una necesidad para pensar en ese plan de estabilización de la economía. Yo por lo menos eso es lo que pienso. En ese marco, ¿cómo funciona la ley de pago soberano? No soluciona el problema de ninguna manera. En realidad, lo que hace esta ley es de alguna manera permitirle al gobierno nacional, ahora, el 30 de septiembre, que deposite en Banco Nación, Fideicomiso o algo por el estilo, deposite y diga, bueno, de nuevo, yo ya cumplí y ya pagué, por más que ese dinero no llegue a los acreedores. Ahora, no solucionan el problema de fondo porque siguen quedando los holdouts viejos que no van a venir a cobrar ni un solo centavo porque ya dijeron que no van a aceptar las condiciones del canje. Seguramente van a quedar nuevos holdouts, es decir, nuevos tenedores de bonos que no van a poder ni canjearlos ni pasar a cobrar por Buenos Aires, con lo cual van a quedar en situación irregular y sigue quedando el problema de fondo, es que hay una sentencia judicial que podemos criticar desde muchos puntos de vista, pero es una sentencia judicial con la cual algo hay que hacer. El gobierno plantea, mezclando las cosas, que afuera consigue apoyos y adentro no, con lo cual adentro está lleno de buitres, y en realidad el apoyo de exterior es por algo totalmente diferente a la oposición interna. El apoyo exterior es por el planteo de que hay un problema en el sistema financiero internacional y que para próximas reestructuraciones hay que tener en cuenta que no hay que dejar, no hay que permitir que queden acreedores que no entren al canje y después vayan por el 100% y hagan caer el canje. Ahora, lo que se está discutiendo acá es cómo solucionamos el problema que ya tenemos, y eso es lo que no soluciona esta ley, y por eso yo entiendo que la oposición no lo haya acompañado. Ahora, la duda de los bonistas es ¿cobrar ahora y no cobrar más adelante? ¿Es por esta decisión de la ley? ¿De qué bonistas? De los bonistas. Los que entraron en la reestructuración. Los que entraron en la reestructuración, obviamente es muy heterogéneo todo, pero primero hay fondos de cobertura que no pueden cambiar la jurisdicción y venir a cobrar acá. No pueden, porque no pueden por razones que tienen restricciones para tener en su portafolio títulos que no sean bajo legislación norteamericana. Algunos de esos. A algún otro le parecerá más o menos bien. Es lo que Nielsen decía esta mañana, va a haber bonistas, holdouts de segunda generación. Claro, exactamente. Claro. Y eso, bueno, va a ser complicado. Puede ser que el gobierno, hay que ver lo que hace el gobierno en enero, por supuesto. ¿Tu síntesis? Está la economía complicada, la economía está en recesión, no es razonable pensar que este gobierno en el último de 12 años vaya a solucionar el problema de la inflación, en todo caso va a tratar de contenerla, y para eso la ley de abastecimiento y otras cuestiones por el estilo. El problema de atraso cambiario va a seguir, porque en un contexto en el que sigue la inflación no se soluciona devaluando, porque uno devalúa y arrastra rápido los precios, como ocurrió a principio de año. Y por lo tanto van a heredar el próximo gobierno muchos problemas, incluso el que se suponía no debía heredar, que es el problema de deuda. Y lo que más me está preocupando ahora es que veo a los equipos económicos de los candidatos no tomando dimensión del problema que van a recibir, y creo que subestimando las dificultades para ordenar la economía después de diciembre de 2015. Creo que tenemos que poner foco ahí para que esta agonía no se alargue mucho más allá de diciembre de 2015. Gastón, gracias como siempre. Gracias a ustedes. Por venir. Cuando regresemos, no se mueva. Oscar Gambone con nosotros. SIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Cooperativa Horizonte, 32 años de trayectoria y más de 8.200 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin acreditar salarios ni otros requisitos. Luego, elige su vivienda, desde un ambiente a 3 dormitorios, entre 5 tipologías construibles, en barrios bien ubicados o en su propio lote. También
mes a mes cuánto aportar. No hay cuotas, ni intereses, ni pagos extras obligatorios. Además, cada uno define su tiempo de espera. Después de tener la casa, la cancela al costo, sin hipoteca, con aportes flexibles y similares a un alquiler. Por ejemplo, 59 metros cuadrados con 2 dormitorios, 3.600 pesos mensuales. Costo total, incluyendo lote, 429.000 pesos. Nosotros en particular, como te dije antes, estuvimos 3 años sin pagar, pero por eso nos llevó 6 años. Si no, lo hacíamos en menor tiempo. Y a partir de ahora, calculamos unos 6 años más hasta terminar de pagar nuestra casa. Que no se va tantos años como en otros casos, que son 25 o 30 años. El tema del libre aporte es espectacular eso. Está claro el por qué amplios sectores sociales eligen a Horizonte. Horizonte, los pies sobre la tierra. ¿Necesitas festejar? Pensá en el Arrabal. Belgrano 899. Reservas 460-2990. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Oscar Gambone, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo está Oscar? Bien. ¿Cómo estás viendo todo esto? Mira, lo primero que marco a quien viene siguiendo el programa desde su inicio es la plena coincidencia con las opiniones que tanto ustedes dos como Gastón han expresado acá. Lo que sí yo, razonando un poco cuando venía para acá, uno siempre viene pensando un poco en el tenor de la charla, es la foto del hoy de la Argentina, un tema que ustedes tocaron en algún determinado momento, no se entiende si no vemos de dónde venimos y preocupa cuando nos preguntamos a dónde vamos, ¿no? O sea, vos le hiciste en algún momento una pregunta a Alfredo relacionada, surgió el tema sobre si este problema comenzaba o no con Kicillof y si en realidad tenía que ver con Lorenzino. En realidad, lo que pasa hoy en la Argentina es evidentemente la consecuencia bastante previsible de haber tomado ciertas medidas económicas que apuntaban claramente hacia un crecimiento ineficiente del Estado. Digo ineficiente porque acá la discusión no es el tamaño del Estado, sino es en realidad la calidad de Estado que tenemos, ¿no es cierto? Y esto es particularmente visible para quienes tenemos que ir cualquier día de nuestra vida a hacer un trámite elemental en cualquiera de las administraciones públicas con las cuales nos toca actuar. Ir a renovar un carnet de conductor en la Municipalidad de Córdoba. Entonces el problema acá no es la cantidad de gente, el presupuesto municipal o el valor del impuesto, la tasa básica a la propiedad. El tema es para qué me sirve como ciudadano todo eso. Entonces digo, acá ha habido un crecimiento en todas las jurisdicciones monstruoso del gasto público desde la salida de la convertibilidad en el 2001. Claro, la salida de la convertibilidad significó un Estado muy delgado, con muy poco gasto estructural, y entonces fue una tentación muy grande, porque además había que hacer expansividad fiscal por el momento económico, a cargarle al Estado una serie de gastos que en una primera etapa eran absolutamente comprensibles y cualquier economista hasta ortodoxo los hubiera hecho. Había que subsidiar, había que promover empleo, había que brindar asistencialismo. Esa lógica en el desastre 2001, 2002, 2003 era perfectamente previsible. El problema es que la baja calidad institucional de la Argentina, esta democracia que tenemos nosotros que no ha resuelto ninguno de los problemas de calidad de vida de la gente, y no porque no esté a favor de la democracia, vamos a aclarar acá porque hay gente que entiende cualquier cosa, no ustedes dos, sino porque estoy tan a favor de la democracia que no me gusta esta democracia que tenemos aquí, con no independencia del Poder Judicial, con una escribanía en el Legislativo, tomó esta situación económica para hacer un verdadero aparato clientelar montado en un gasto público irresponsable, en un desastre fiscal y en un financiamiento que solo podía darse en ausencia de inversión y de crecimiento real y genuino, después de haber recuperado la situación de la crisis, en impuesto inflacionario y en emisión monetaria. Entonces, esto inexorablemente íbamos hacia allí, a menos que hubiéramos a mitad de camino empezado a tocar algunas variables en el momento justo para evitar llegar al final del camino acorralados en una situación donde los de libertad económica eran cada vez menores. ¿Qué es lo que introduce para mí el fenómeno Kicillof? Una presunta heterodoxia irresponsable que le da una velocidad de degradación
a partir de un crecimiento interanual del 56% del gasto público, a partir de una aceleración de la inflación y a partir de esta visión de la problemática argentina bastante particular, porque o hay negación o hay relato excesivo, pero donde fundamentalmente el hecho más grave no es lo que el gobierno dice, sino es lo que el gobierno no hace. Es decir, tal vez si uno estuviera en la posición de asumir una responsabilidad para arreglar este problema mañana en la Argentina, no tendría el discurso que tendría en una charla de amigos en el sinceramiento brutal que tal vez haría. Pero evidentemente cuando se apagara la cámara, empezaría a trabajar en función de la agenda real y no de la agenda para ganar tiempo político. Entonces, si nosotros como sociedad, gobernantes y población, no entendemos que la Argentina no puede seguir siempre pensando en funcionar como un país socialista mal armado, esto se soluciona después de la explosión próxima que tengamos, que será o no será. Yo en realidad he sido muy poco apocalíptico hasta ahora, pero viendo los números de hoy, empiezo a pensar que esto no va a ser una salida no traumática, pero una vez que lo arregles y dentro de 10 años estamos discutiendo exactamente la misma problemática como la discutíamos 10 años atrás. Es de tan baja calidad la institucionalidad argentina que en el año 83, los que tenemos algunos años, nos reíamos de que en Santiago del Estero había un gobernador que hacía lo que quería con el poder legislativo y judicial y que si no podía ser electo, la ponía la mujer de gobernador. ¿Sí? Que todos eran empleados públicos. Juárez. Exacto. Carlos Arturo. Contame los últimos 12 años de institucionalidad nacional en la Argentina si no son el mismo Sainete. Ah, y el capitalismo de amigos. ¿Sí? Entonces, digo, en lugar de solucionar y llevar institucionalidad, calidad, desarrollo, inversión a Santiago del Estero, tomamos el modelo santiaguino y lo hicimos a escala nacional. Blanco. Me está deprimiendo. Bueno, te hago una pregunta. a ver, muchachos, sobre el nivel de actividad. Termínenla con que yo soy depresivo. Sobre el nivel de actividad, ¿cómo están viendo desde el sector privado? Bueno, usted bueno, nosotros estar en una compañía. Nosotros exportamos mucho. Sí. La empresa donde yo estoy, una autopartista particular, porque vende mucho el mercado de reposición, correas y tensores. Evidentemente hoy nos golpea mucho el nivel de actividad en Brasil, porque Brasil es 4-1 el mercado argentino. Pero en el mercado local en la Argentina vos ves claramente una caída de volúmenes, asociada indudablemente a una selectividad de consumo de la gente que posterga lo que no resulta inevitable. El mantenimiento preventivo de un automóvil queda absolutamente postergado en función de este 40, 44, 38, lo que vos quieras, aumento que vos verificás cada vez que vas al supermercado. ¿El tipo de cambio les trae problema para vender a Brasil o no? ¿Qué tipo de cambio? El tipo de cambio de ustedes, No, bueno, efectivo el para la punto empresa. es el siguiente. Daico es una empresa muy particular porque tiene altísima cantidad de componente importado, porque son commodities internacionales, en su matriz de insumo-producto. Esta situación es bastante similar en la mayor parte de la industria argentina. El problema que tiene el productor exportador que tiene que importar es que está perdiendo la relación cambiaria de referencia. ¿Por qué? Porque si hoy el Banco Central te limita a pagar $150.000 diarios y te obliga a traer las divisas, vos te encontrás con que en un determinado momento, que es lo que le pasa a las terminales automotrices, no te dejan pagar lo que importas, pero tenés que ingresar y pasar a pesos lo que exportas. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas empresas están teniendo que ir al dólar bolsa o al contado con liquidación para pagar las importaciones. Entonces, ahí, ¿qué es lo que te complica? Importo a 13.50 y exporto a 8.50. Si vos podés importar y exportar, que nosotros con una gran balanza comercial lo estamos logrando, a una tasa equilibrada, lo que depende fundamentalmente es los insumos locales que tenés. La devaluación de enero corrigió en parte eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera deterioró el salario argentino en términos de dólares, lo cual también nos lleva a otra discusión histórica. Si la Argentina quiere ser un país serio y de progreso en la historia, no podemos exportar tipo de cambio, porque el tipo de cambio es pauperización del trabajador. Entonces, este famoso tema de que lo arreglamos con una devaluación es una solución de shock, no es una solución de largo plazo. Acá la solución de largo plazo, y coincido con algo que decía Ricardo, es la inversión. Comparto lo que dice Gastón respecto del efecto inmediato en cuanto a la contención o a la baja de la inflación. Pero si vos has tenido durante estos años los mejores años de estos tres gobiernos kirchneristas, un 22% del PBI de inversión, que habrá sido un 16% construcción, con lo cual la inversión real y pura era bastante más chica. Decime, ¿cómo sacamos lo de
importa si no tenemos inversión extranjera directa? ¿Cómo cómo corregís la falencia de infraestructura que tiene la Argentina? ¿Cómo resolvés el problema energético si no tenés inversión? No está mal endeudarse para invertir. Tenés que tener la responsabilidad de que esa inversión genere luego, claro, se traduzca. Exactamente, la capacidad de repago de esa inversión. El problema de la Argentina no es ir a tomar un crédito. El problema de la Argentina es ir a tomar un crédito para financiar 15 millones de cheques que el Estado emite todos los fines de mes para pagar 4 millones y algo de empleados públicos, 4 millones y algo de subsidios directos y 6 millones y pico de jubilados, de los cuales 2 millones no hicieron los aportes. Y el 75% cobrando la mínima. Esa es la realidad argentina. Si vos tenés 15 millones de personas que necesitan de la atención fiscal, aunque tengan una contraprestación, porque ahí están los maestros, los empleados del Poder Judicial, etcétera, etcétera, y somos 40-42, la relación de sostenimiento de esta economía es 1-2. O sea, ustedes dos trabajan para que yo cobre un salario público. Y ahí vuelvo a la discusión del inicio. Por tal caso, la presión fiscal real tiene que ser monstruosamente alta, porque cualquier relación de sostenimiento que nos enseñaban en la facultad en un sistema de reparto es 4-1, estamos hablando de 2-1 acá. Y además vamos a la segunda cuestión, que es cuánto yo, Estado en esta simplificación, les devuelvo a ustedes dos para mejorar la vida y promover sus negocios. Porque si ustedes dos, aparte de pagarme el sueldo, para lo cual tienen que poner cada uno un 33% de lo que generan, van a hacer una exportación y yo soy la aduana y estoy de paro, van a renovar un carnet de conductor de un chofer de uno de sus camiones y yo no atiendo hoy, etcétera, etcétera, entonces ustedes, además de financiarme, me sufren. Y ese es el problema que tiene la Argentina. Esto no es una discusión de Estado grande o Estado chico. Esto es una discusión de un país que funciona contra un país que no funciona. La discusión no es entre quién cree que tiene que ser estatista y quién no. En la Argentina hay muchos estatistas que no lo piensan 2 minutos. Hay estatistas que son tipos que se sienten orgullosos de tener una línea aérea de bandera y no conocerán nunca un avión por dentro y no saben que el mayor déficit no es para transportar a una persona que tiene que ir a visitar familiares a Salta desde Córdoba. Porque ese vuelo aerolíneas no lo hace en forma directa, porque no tiene hubs regionales. Es para que muchos argentinos de clase media y media alta vayan con un pasaje subsidiado a comprar en las liquidaciones de los malls de Miami. Entonces yo te pregunto, estamos haciendo un proceso de transferencia de ingresos, como explicabas vos recién en el tema de los subsidios, absolutamente bestial. Le subsidiamos el gas al vecino del Cerro de la Rosa, de Nueva Córdoba, de cualquiera de los country de Córdoba. Bueno, los country de Córdoba, muchos no tienen, o la mayoría no tienen conexión de gas natural, en contraposición al tipo que tiene que ir a hacer una cola para ver si le toca la garrafa social. Lo escucho el otro día, el ministro de Industria de la provincia, alentando que la gente tome créditos a tasa negativa. Claro, la tasa negativa no la subsidia nadie. La subsidia el pobre diablo que paga 4% de ingresos brutos sobre la actividad industrial, que lo volvió a poner Schiaretti, porque no daba las cuentas públicas. Entonces, tenemos que dejar de tomar medidas, digamos, a ver, en algún momento, yo cuando iba a la facultad apareció la famosa frase, tengo un jubilado en el tanque, ¿te acordás? Y en aquel momento algún profesor de economía que yo tenía, decía, como un buen criterio, usted no puede crear impuestos con asignaciones específicas. Usted tiene que equilibrar las dos cuentas, es decir, el ingreso fiscal con el egreso fiscal. Entonces, voy a lo siguiente. No debes en este momento de la Argentina tratar de resolver, más allá de las circunstancias, de la mal llamada coyuntura, no debes tomar medidas aisladas, porque las medidas aisladas te rompen el esquema general. Alentar el consumo de equipos ineficientes de aire acondicionado termina generando un cuello de botella mayor en el sector energético. Entonces, ¿cuántos de esos aire acondicionados vendidos en 24 cuotas son la causa de los 9, 10, 12, 13 mil millones de dólares de fuel oil que tenés que importar? Entonces, si vos querés resolver este problema, no podés decir, voy a tocar esto, o voy a tocar aquello. Tenés que tirar todo lo que está arriba de la mesa y empezar a armarlo de cero, con una lógica distinta. Ahora, esa lógica distinta requiere una forma de hacer política y de demandar Estado distinto. Y yo no creo que la Argentina, y acá te deprimo del todo, esté preparada en sus dirigentes políticos para eso y en su sociedad para aceptarlo. Porque requiere de un sinceramiento brutal, donde todavía creo que algunos pensamos que, como dijo Broda el otro día, esto se arregla con un cambio de aceite. Y acá lo que ya no anda es el auto. Jorge, muchas gracias. A ustedes por la invitación, que siempre es un placer. Ya volvemos.
Confirmado. En Córdoba está tu mejor inversión inmobiliaria. Obtené hasta un 30% de rentabilidad. Invertí en Ciudad Gama, el desarrollo más importante del interior del país. 17 torres con amenities en un entorno natural de 16 hectáreas. Elegí tu departamento de 1, 2 o 3 dormitorios. Llama gratis y un asesor te visitará en tu ciudad. 0800-777-4262. Llama ahora y cerrá un buen negocio. Gama. Juntos hacemos futuro. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Reina Hada Peluquería. Hernán Lépez, Herrería Artística. Rejas, verjas, soldaduras a domicilio. Teléfono 0351-152-072-620. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153 1470 00. No hay más tiempo, así que nos vamos hasta el próximo sábado a las 20:30 horas para hacer un nuevo Objetivos, la otra forma de hacer la economía o de ver la economía aquí por Canal 6. Chau, buen fin de semana.